En Salterio. Está ahí detrás tuya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Amén. Bienvenidos todos, hermanos, los que podemos dar culto al Señor en este nuevo día de reposo, lo que podemos hacer pues, físicamente y también pues, a través de internet. Y el Señor nos da este llamamiento en su palabra, a alabarlo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos pues a acercarnos delante de Él en oración para invocar su nombre y encomendarle esta reunión, este culto. Señor Dios, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de dioses, el Señor de señores. Y Señor, venimos a ti, Señor, en este nuevo día de reposo que nos das, para que nos reunamos, Señor, para darte el culto y la adoración que solo tú mereces, porque solo tú eres el Dios vivo y verdadero, porque solo tú eres el Creador, porque solo tú eres el soberano, porque solo tú eres el Dios de bondad, de misericordia, de justicia, de gracia. Nos acercamos a ti porque solo tú eres el Salvador y eres tú el Redentor de tu pueblo. Venimos a ti, Señor, confesándote el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en la unidad del mismo Dios. Queremos honrar y bendecir tu santo nombre, Señor, reconociendo también, pues, que somos, Señor, pues, indignos de este gran privilegio que tú nos das como pueblo. Que nuestra adoración es pobre, Señor, y Señor, se queda absolutamente por debajo, Señor, de tu gloria. Señor, sé tú honrado, en todo caso, Señor, por nuestros labios y corazones, porque como pueblo nuestro deseo, Señor, es congregarnos delante de ti. Señor, hacerlo por el único nombre que nos es dado, el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien tenemos, Señor, acceso, Señor, al trono de la gracia. Pedimos, Señor, que nuestro culto, Señor, y nuestras personas sean aceptas en esta mañana en tu Hijo, el Señor Jesucristo, el mediador, y que Él, por su oficio como sumo sacerdote de los cielos, presente perfecto delante de ti, Señor, nuestra adoración. Te presentamos pues todas las cosas, Señor, pues en el nombre y por los méritos de Él, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener entonces ahora la lectura de la palabra del Señor. Primeramente vamos a leer en el libro del Éxodo, vamos a leer la ley del Señor. Éxodo capítulo 20. Y dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás,
Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Vamos a cantar al Señor ahora el Salmo 24. Toda la tierra es del Señor, todo su pleno esplendor, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es aquel que subirá a la montaña de Jehová? Salmo 24. Toda la tierra es del Señor, todo su pleno esplendor, el mundo y los que en él habitan. Sobre los mares la fundó, sobre los ríos la firmó, que por sobre ella desfilan. ¿Quién es aquel que subirá a la montaña de Jehová y en su lugar santo habrá estado? Uno es de mano y corazón, su alma vanidad no alzó y con falsedad no ha jurado. Él tendrá de Dios bendición y del Dios de la salvación recibirá su gran justicia. Así es la generación de los que de Jacob buscan ver justicia. Oh puertas, la cabeza alzad, puertas eternas levantad, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este de gloria? El Rey, el que fuerte y valiente es, que en batalla obtiene victoria. Oh puertas, la cabeza alzad, puertas eternas levantad, y entrará el Rey de gloria.
Vamos a leer el Evangelio según Juan en el capítulo 3. El capítulo entero. Y dice así la palabra del Señor. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os hemos dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos van a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede un hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y lo oye se regocija mucho al oír la voz del esposo. Así pues, mi gozo está completo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y habla cosas terrenales. El que viene del cielo es... Y lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida.
El Padre ama al Hijo y ha dado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amén. El Señor bendiga su santo palabra. Vamos pues a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos de nuevo a tu santa presencia, Señor. Lo hacemos, Señor, reconociendo que tú eres santo, que tú eres justo, y que en ti, Señor, la justicia es infinita. Y, Señor, pues tú, Señor, has dado también tu santa ley, Señor, que nos dice cuál es tu voluntad siempre, aquello en lo que tú te agradas. Y también, Señor, pues el pecado, Señor, que es la transgresión de la ley, aquello que tú aborreces. Señor, porque es de ti, en contra de tu voluntad, Señor, en contra de tu justicia y en contra de tu santidad. Señor, venimos a tu presencia, Señor, pues reconociendo, Señor, pues de que en nosotros no está este bien, que nosotros no podemos hacer justicia perfecta, que no podemos, Señor, Padre, pues nuestra manera de ser, nuestra naturaleza, Señor, está continuamente inclinada al mal. Y, Señor, pues que nosotros transgredimos a tus mandamientos de muchas maneras continuamente. Por lo cual, Señor, pues reconocemos todos nuestros pecados. Y queremos, Señor, pues confesarlos delante de ti. Confesarlos que el bien no mora en nosotros, sino el pecado que mora en nosotros. Y pedimos, Señor, pues que nos perdones. Que tengas misericordia, Señor, y que perdones y borres nuestras faltas, nuestras transgresiones, Señor. Queremos, Señor, dejarlo Señor, con el deseo también de dejarlo, Señor. Lo confesamos con el deseo de vivir para ti, de no andar, Señor, en camino de desobediencia, sino, Padre, pues obedeciéndote a ti y honrándote a ti. Y, Señor, pues queremos también acercarnos a ti, pues reconociendo también, Señor, que tú has enviado, Señor, a tu Hijo al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que, Señor, él ha sufrido el castigo por los pecados, Señor, de tu pueblo, de manera que él ha obrado, Señor, la salvación para él mismo. Que él, Señor, pues ha recibido el castigo, que él tomó la maldición de la ley, que él se hizo, pues a sí mismo maldición, para que, Señor, pues tu pueblo sea hecho justicia de Dios en él. Señor, gracias pues por Cristo, que es la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención de tu pueblo, y porque en él estamos completos, todos los que creemos. Y tú nos dices, Señor, estas grandiosas promesas de tu palabra, de tu pacto, Señor. Todo aquel que en él cree no vendrá a condenación. Y ahí, aún más, tiene vida eterna. Oh Señor, pues queremos darte la gloria, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, porque por él, Señor, tenemos entonces, los que creemos, esta redención, este perdón, esta salvación y, Señor, aún esta vida eterna. Señor, como pues miembros de tu pueblo, queremos pedirte que nos des este crecimiento en Cristo, que nos des en crecimiento y que crezcamos a la estatura del hombre perfecto que es Cristo. Que podamos, Señor, sí, Señor, sacrificar, crucificar en nosotros más y más la carne, y que tú vivifiques en nosotros la nueva vida en Cristo, y que podamos ser santificados más y más por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor,
y que ella esté morando en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a andar en obediencia, en vida, en servicio a ti, Señor. Y Padre, pues de todo lo que hagamos, ya sea de palabra, ya sea pues, las cosas más pequeñas, si comemos o si bebemos, sea todo para tu gloria. Oh, Señor, pues también pedimos en este día que tú, Señor, pues tu reino venga también, que tu reino y tu, Señor, se extienda en la tierra, que tu voluntad sea hecha en la tierra, Señor, como lo es hecha en los cielos. Pedimos, Señor, que por la predicación de tu santa palabra, muchos, Señor, vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. El Espíritu sopla de donde quiere, Señor, que el Espíritu, Señor, pues esté obrando también en este tiempo e incluso hoy, Señor. Este tiempo, Señor, pues en el que no podemos reunirnos todavía libremente, pero que todavía tenemos, tú has provisto este medio de Internet para que podamos, Señor, la Iglesia, Señor, ser edificada en tu palabra y aún más, Señor, pues predicar el Evangelio al mundo, Señor, aquellos que lo puedan escuchar. Y pedimos, Señor, pues que tú hagas tu palabra poderosa para edificar tu pueblo y también, Señor, para que muchos vengan, Señor, a conocer a tu Hijo Jesucristo. Que tras estas semanas, Señor, de confinamiento, muchos hayan pasado de muerte a vida, que muchos hayan nacido de nuevo, como hemos también leído en tu palabra, que muchos hayan recibido, Señor, a tu Hijo Jesucristo y sean de esta manera adoptados hijos tuyos. Pedimos, Señor, que hagas extender, Señor, pues el Evangelio en este tiempo, la palabra corra y sea glorificada. Y pedimos, Señor, también que tú glorifiques el nombre del Señor Jesucristo en todas las naciones de la tierra. Él es el Señor de los señores. Él ha recibido toda potestad en los cielos y en la tierra. Señor, que todas las naciones pues reconozcan a tu Hijo como el Señor, como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único nombre en el cual podemos ser salvos. Pedimos, Señor, por los reyes, los que están en eminencia, las autoridades, para que reconozcan, Señor, al Hijo, para que, Señor, se conviertan a Él, para que lo confiesen y lo sirvan, Señor. Aquí, Señor, en nuestro país y, Señor, también en todas las naciones de la tierra. Pedimos, Señor, para que tu iglesia, Señor, tenga el coraje, Señor, y también tenga el denuedo de seguir predicando a Cristo para la obediencia de la fe a las naciones. Pedimos, Señor, por aquellos lugares donde tu iglesia pues está siendo perseguida y pedimos, Señor, que le estés también fortaleciendo, que estés también animando a los hermanos, Señor, a seguir dando el testimonio de tu Hijo Jesucristo y aún, Señor, que en aquellos lugares el nombre del Señor Jesucristo se eleve sobre todo nombre y toda rodilla, Señor, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria tuya, Padre. Pedimos, Señor, que tú en este día nos permitas santificar el día del Señor como es tu voluntad, que podamos estar en comunión contigo por las ordenanzas del culto, que nosotros la podamos guardar enteras, Señor, y puras. Y, Señor, sobre todo pedimos, Padre, que pues tú, Señor, estés, Señor, que se te sea acepto los cultos que te hemos de dar, los recibas, Señor, con agrado. Y, Señor, también, sobre todo, que tú pongas tu bendición en las ordenanzas. Y, sobre todo, Señor, en la predicación de tu palabra, para que, Señor, de esta manera, Señor, tu palabra sea una buena semilla y nos dé un buen fruto, fruto de gracia en nuestra vida, por el cual tú seas glorificado, Señor. Pedimos, Señor, que tú estés
pues bendiciéndonos, fortaleciéndonos, porque somos tu pueblo y queremos, Señor, pues seguirte y seguirte y servirte todos los días de nuestra vida, porque tú nos has dado, Señor, la liberación de nuestros enemigos y nos has sacado a libertad. Ya no estamos, Señor, en esclavitud, Señor, del diablo, del mundo, de nuestra propia corrupción. Nos has dado, Señor, la libertad y queremos entonces, Señor, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, pues bendícenos, Señor, sobre todo cuando pasemos, Señor, a tu santa palabra y, Padre, pues que tu nombre sea glorificado. Es en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Vamos ahora a cantar el Salmo 30. Te glorificaré, oh Señor, pues me exaltaste con honor. Te glorificaré, oh Señor, pues me exaltaste con honor y no quisiste permitir a mi rival de mi reír. Oh Señor, mi Dios amado, clame a ti y me has sanado. Hiciste subir, oh Señor, mi pobre alma del Seol. Me dio la vida tu poder, por toda tumba descender. Oh santos de Dios, con gloria, de su santidad la memoria. Será un momento su furor, mas para siempre su favor. De noche el lloro durará, de mañana el gozo vendrá. En mi bien dije convencido, nunca seré yo conmovido. Mas tú, Señor, con tu favor, me afirmé con vigor. Te escondiste tú de mí y al momento turbado fui. A Dios, Señor, habré clamado y al Señor habré suplicado. ¿Qué provecho puede haber si en el sepulcro está mi ser? El polvo, Señor, te lo hará. ¿Acaso tu verdad dirá? Te ruego que oigas y te apiades, Señor, y que tú me ayudes. Mudaste mi lamentación en baile de celebración. Mi cilicio quitaste tú con tu poder y tu virtud. Buen Señor, tú aún me ceñiste con la alegría que me diste. Por tanto a ti cantaré, a ti mi Dios adoraré. Mi gloria no he de
me podrán silenciar. Señor Dios mío, a tu nombre alabaré yo para siempre. Amén. Y vamos ahora a pasar al mensaje de la palabra del Señor. Volvemos a leer en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 28. Y podemos volver pues a leer versículos del 18 al 20. Así pues la palabra del Señor y acercar. Les habló diciendo: toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Comenzamos pues la semana anterior, la semana pasada, considerando este texto que pues, conocemos ya, que se conoce muchas veces como la Gran Comisión dentro del, sobre todo, el mundo evangélico, evangelicalismo, evangelicismo, como se quiera llamar. Y bien, pues decíamos que seguramente este es uno de los textos o lo que él nos dice, una de las mayores necesidades. Espero que en el mensaje de hoy se pueda ver esto de una manera más clara. Una de las mayores necesidades de la Iglesia en el tiempo presente, pero seguramente no a la manera como se entiende normalmente este texto o la Gran Comisión. ¿Por qué digo esto? Pues porque sabemos, ¿no?, en el mundo evangélico, este texto, la Gran Comisión, es el que se usa, o es el texto a partir del cual se anima y se exhorta continuamente a la evangelización. ¿No? Y esto en el sentido de lo que también se da en llamar como evangelismo. Evangelismo. Es decir, todas aquellas procedimientos o actividades o acciones o campañas, etcétera, para que la gente se convierta, ¿no? Conozca el Evangelio y se convierta. Y entonces esto en un sentido sobre todo la evangelización personal, ¿no? Es un esfuerzo de movilización continuo, constante de la Iglesia, es decir, de todos los miembros en la evangelización personal y también en el apoyo de estos a cualquier iniciativa tendente a la evangelización, pero no solamente esto, no solamente el apoyo a las actividades de evangelización, sino también el apoyo a todo aquello que vaya en la Iglesia en el mismo sentido de la evangelización, ¿no? Es decir, pues si se considera que el culto es demasiado serio o es demasiado solemne, o la versión de la Biblia pues es se juzga demasiado anticuada por lo que sea, o etcétera, 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 las formas de la Iglesia, entonces se tienen que estar continuamente abierto a, modificarlas, a actualizarlas, hacer el ayornamiento, ¿no? En aras, pues eso, a no poner, dificultar, ¿no?, la tarea de la evangelización de la Gran Comisión, ¿no? Y por eso, bueno, llama la atención, ¿no?, es que se llama evangelismo, que, bueno, pues tiene esta misma terminación, ismo, ¿no?, como si fuera una ideología, ¿no?
como si fuera, pues, no sé, el liberalismo, el capitalismo, etcétera, 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 ¿no? Y realmente es que se llame la Gran Comisión, ¿no? Pues entonces tiene ese sentido, como que todo ha de estar supeditado en la Iglesia, ¿no? Todo ha de estar subordinado, pero en este sentido que decimos, ¿no? En este sentido, aunque decimos bueno, pues que ha de ser cada uno, la evangelización personal y después también todo en la Iglesia ha de estar supeditado, subordinado a. Se intenta también, pues, ¿cómo decir?, animar o motivar, ¿no?, a ello, tanto en lo personal como en lo colectivo en la Iglesia, muchas veces por la culpabilización. Es decir, si raro escuchar, ¿no? Bueno, que si la tal persona cual, pues tú no le anuncias el Evangelio, ¿quién lo va a hacer, no? Y si tú no le anuncias el Evangelio y él pues muere, pues entonces tú vas a ser el culpable de que se condene, ¿no? O también la idea, por ejemplo, bueno, todo creyente, ¿no?, que no evangeliza no crece espiritualmente, ¿no? Hacer depender el crecimiento espiritual de la, de la evangelización como si fuera, bueno, pues el resumen de toda la obediencia a Dios, ¿no? Y en cuanto al colectivo, ya digo, pues si no estás, digamos, volcada, si una congregación, un grupo no está volcado a la evangelización de la manera que estamos diciendo, pues entonces eres o formalista, o eres una iglesia tradicionalista, o etcétera, etcétera, o en definitiva también, como muchas veces dicen, una iglesia muerta, ¿no? No tienes vida, ¿no? No tienes ningún interés por los demás, por aquellos que no tienen el Evangelio. Bueno, pues vamos a ver cómo este texto y sobre todo pues la frase que vamos a considerar hoy en día, por tanto, ir y enseñar a todas las naciones. Vamos a quedarnos hoy en esta frase. No sustenta mucho todo esto que estamos aquí diciendo. La enseñanza es otra. La enseñanza es otra. Y de entrada, ¿no?, vamos a decir que en contraste con este discurso que hace ese fuerte énfasis en tomar la iniciativa, en ir a los demás, ¿no? Pues, bueno, ¿cuál fue entonces la reacción de los apóstoles cuando lo escucharon? Jesús les dijo, id y enseñad a todas las naciones. ¿Y ellos qué hicieron? Al día siguiente salieron y fueron a todas las naciones. A todas las naciones, es decir, a todas las naciones no judías. Salieron de inmediato, se fueron de misión, ¿no? Pues sabemos que no fue así, ¿no? Y Jesús mismo en Hechos capítulo 1, se los dijo, en el capítulo 1, versículo 4, dice, reuniéndolos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oísteis, les dijo de mí. Tenían que esperar. Les mandó que esperasen, ¿no? Tenían que esperar, pues, a recibir poder. A recibir poder. El versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenían que esperar primeramente entonces la venida del Espíritu Santo en poder en el día de Pentecostés. Y, bueno, eso sería todavía estar predicando a la nación judía, ¿no? O a los judíos.
Y para ir a otras naciones, comenzando por los samaritanos, tendrían que esperar la guía del Señor. La guía del Señor en su providencia, la guía también extraordinaria del Espíritu Santo. Lo vemos en el capítulo 8, cuando, pues, después de la muerte de Esteban, en el capítulo 7, hubo una gran persecución. Cristianos salieron y allí donde iban predicando el Evangelio, ¿no? En el capítulo 8, y fueron primeramente a Samaria y fueron los primeros que recibieron el Evangelio. Y también en el mismo capítulo 8 vemos la guía extraordinaria del Señor por el Espíritu Santo para que el evangelista Felipe predicara el Evangelio al eunuco etíope. Entonces, sí, se predicó, ¿no? Pero vemos que siguiendo la guía del Señor, estuvieron esperando. Y se hizo, pues, a su debido tiempo, cuando el Señor abrió las puertas. No es extraño escuchar, y lo he oído, ya son unos cuantos años, como mínimo una vez, tal vez más, ¿no? Discursos también tendentes a culpabilizar a los apóstoles y a los cristianos de Jerusalén, diciendo, mira, habían recibido la comisión, la gran comisión, pero no hicieron nada. No fueron. No sé qué hicieron, ¿no? Perdieron tiempo. Y entonces tuvo que el Señor enviar una persecución, ¿no? Y que muriera Esteban para que salieran a predicar el Evangelio, ¿no? Como que esa persecución fue un castigo del Señor para que ellos ya empezaran, ¿no?, a predicar, ¿no? Bueno, pues en realidad, si leemos el relato de los Hechos, no hay nada que nos haga pensar así. No hay nada que nos haga pensar así. El Señor le dijo que esperasen y el Señor pues le iba a ir mostrando a cada momento pues los pasos que tenían que dar, ¿no? Bien, pues y de hecho los apóstoles y los primeros cristianos no recibieron entonces esta palabra de ir, ¿no?, pues con ese mismo sentido de urgencia, ¿no?, que hoy se quiere imprimir, ¿no?, siempre. Volviendo entonces aquí a Mateo, en el capítulo 28, el versículo pues, 19, cuando dice id y enseñad, en el original en griego, ¿no?, el énfasis no está en la palabra ir. Ir lo tenemos nosotros como un imperativo, pero en el original es un participio, se podría traducir literalmente yendo, ¿no? Yendo. A veces pues, se traduce en contadas ocasiones los participios de esta manera. Aquí será seguramente porque tiene el imperativo de al lado y pues eso, pues un poco como que adquiere esa tonalidad, ¿no?, podríamos decir así. Pero el significado entonces vendría a ser que donde quiera que vayáis, donde quiera que lleguéis, pues entonces ahí enseñad el Evangelio. Enseñad el Evangelio. Así, por lo tanto, vemos que podemos ver el primer punto de diferencia con el discurso habitual. Pero el segundo tiene que ver con aquellos a los cuales fue dirigido este mandamiento. Me explico, porque la, digamos, interpretación evangélica normal, pues aplica directamente este
mandamiento, id y enseñad, o en la forma normal, id y haced discípulo a todas las naciones, ¿no? Ya hablaremos esto más adelante. A todos los creyentes. Todos los creyentes han de llevarlo a cabo, ¿no? En la manera de interpretar, ¿no? La hermenéutica, la manera de interpretar la Biblia, pues, o del Nuevo Testamento, ¿no? Evangélica, pues todos los mandamientos que vemos a los apóstoles, todos los mandamientos que daba también, pues, Pablo a sus colaboradores, a Timoteo, a Tito, etc., directamente, pues, se aplican a cada creyente. De manera que cada creyente ha de cumplir este mandato, cada creyente ha de ser entonces un evangelista de esta manera. Bien, pues de esta manera cada creyente, podemos verlo así, está también de esa manera a pie de igualdad con los apóstoles, ¿no? Y también, pues, bueno, siempre se predica, siempre se enseña acerca o se habla de actuar como Jesús. Hacer como Jesús. Pero esta manera de proceder, de interpretar la Biblia o del Nuevo Testamento, no puede ser. No es correcta. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran un grupo especial. Que el Señor Jesús los eligió durante su ministerio. Y eran los 12. Los 12 apóstoles. Y vemos que cuando faltó uno, Judas, pues eligieron a su sucesor, por así decirlo, y tenían que tener unos requisitos, y leemos allí entonces en Hechos capítulo 1 y versículo 21, tome otro su oficio, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el día desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba, de entre nosotros uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que ser entonces testigo de la resurrección, tenía que haber estado siempre juntamente con el resto desde el bautismo, todo el ministerio de Jesús, haya recibido toda la enseñanza de Jesús, haya sido testigo de todos los hechos de Jesús y después también testigo de su resurrección. Era por lo tanto 12 y después está Pablo, que también es llamado apóstol, él mismo también se llama apóstol, y en 1 Corintios capítulo 15, él dice que, bueno, era un apóstol nacido fuera de tiempo, ¿no? También dice un abortivo, nacido fuera de tiempo. Mucho más tarde que los demás, ¿no? Y él había estado a la iglesia, pero el Señor lo llamó. Y él también fue testigo, por lo tanto, de su resurrección, porque él vio a Jesucristo resucitado. Y si le apareció en gloria, y de eso pues se perdió también la visión, etc. Ya sabemos la historia. Entonces los apóstoles son un grupo especial, muy especial en la iglesia, porque ellos tenían testigos autorizados acerca de Jesús, de sus palabras, de sus enseñanzas, de sus obras, y darlo así a la iglesia. Y además esta enseñanza estaba apoyando, Dios la estaba apoyando también, por medio de milagros, por medio de señales, como leemos en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 12. 2 Corintios 12, 12. Cuando dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia. Si todos los han de poder tener que realizar las mismas señales, los mismos milagros, entonces ya no hay diferencia entre los apóstoles y nosotros, y todos somos apóstoles, y eso significa que nadie es apóstol. Sin embargo,
la Biblia, el Nuevo Testamento, siempre nos recuerda el lugar de excepción de los apóstoles en la iglesia. Y leemos en Efesios capítulo 2 y versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Es el fundamento de la iglesia, la revelación de Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios antes habló de muchas maneras, ¿no?, a los padres, y de muchas maneras, en muchas veces, ¿no?, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y entonces son los apóstoles que nos dan entonces esta enseñanza, esta revelación que es el fundamento de la iglesia. Así pues, vemos que tienen los apóstoles un lugar especial y esta palabra, por lo tanto, se las dio a ellos. Por lo tanto, id. Se les dio a ellos. Id y enseñad a las naciones. ¿Se acabó entonces solamente con ellos? ¿O de alguna manera también continúa hoy en día? Pues, si continúa, ¿quién es entonces el continuador de los apóstoles? Esa es la cuestión. Y para esto, pues también hemos de mirar el Nuevo Testamento y lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4 y versículo 11, cuando habla de los dones de los ministerios que Cristo ha dado a su iglesia. Y dice, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Entonces, hoy en día vemos los ministros que están después de los apóstoles, ¿cuáles son? Pues hemos de ver, para responderlo, los ministerios a los cuales el Señor ha dado orden, mandamiento e instrucciones para que estén en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Y no hay, digamos, instrucciones acerca de profetas o instrucciones acerca de evangelistas. Hay instrucciones y mandamientos acerca de los pastores en 1 Timoteo, Tito también, y en otros lugares. Entonces, el ministerio perpetuo en la era de la iglesia, en la iglesia, es el ministerio de pastor y maestro, porque ellos dan la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ellos son los sucesores de los apóstoles en la iglesia, pero no en el sentido católico romano, para empezar, o el sentido de aquellos grupos, ¿no?, que dicen que todavía hay apóstoles, ¿no? No en ese sentido, por supuesto, o en el sentido católico romano, que sabemos que también ellos hablan, de manera algo parecida. Ellos piensan cuando hablan de la sucesión apostólica, en una sucesión ininterrumpida de obispos, y que ellos vendrían a tener pues una misma casi potestad espiritual que los apóstoles. Entonces no es en este sentido, sino es sucesor en el sentido de exponer la palabra y la enseñanza de los apóstoles. Es en ese sentido que son sucesores, que enseñan la palabra de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Y de esa manera, pues,
al dar la enseñanza de los apóstoles se puede decir que se perpetúan, ¿no? Por la enseñanza. Por la enseñanza, no es tanto, como vemos, la persona, sino la enseñanza de los apóstoles. Y bien, pues, los apóstoles y sus sucesores están distinguidos dentro del Nuevo Testamento del resto de los creyentes, ¿no? Y para eso lo podemos ver también en 2 de Corintios, en el capítulo 5, es también un pasaje que muchas veces se utiliza en este discurso, ¿no? De que todos han de ser, todo creyente ha de ser, pues, un evangelista, etcétera. Cuando dice, pues, cuando se habla del ministerio de la reconciliación, en el capítulo 5, versículo 20, cuando dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y eso, pues, se aplica directamente entonces a todo creyente, de que somos embajadores de Cristo ante los no creyentes. En cierto sentido, por supuesto, es cierto, pero en el contexto de este pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, hay una distinción entre el apóstol, por lo tanto también sucesores hoy en día, de los creyentes, porque dice lo demás, ¿no? Versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos. Y también versículo 13, si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para vosotros. Entonces vemos que de esta manera pues está hablando en este sentido, ¿no? El nosotros, aquí, en este capítulo de 5, los apóstoles, sus colaboradores, que son embajadores de Cristo en un sentido oficial, ¿no? Bien, pues esto es también para ver que, digamos, los destinatarios de este texto, volviendo a Mateo 28 y versículo 19, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, son, pues, principalmente los y después sus sucesores, los ministros oficiales que tienen la tarea, el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia. Y bien, pues ahora ya pues por último, ¿no? Ver lo que nos queda por ver, tal vez la parte más importante de este mandamiento, porque es yendo, ¿no? Id, enseñad a todas las naciones, o yendo, enseñad a todas las naciones, ¿no? Entonces es esta frase, enseñad a las naciones. Esta es, como sabemos, la lectura de la revisión Reina Valera hecha por la Sociedad Bíblica Trinitaria. Y bueno, pues esto puede sonar un poco extraño a nuestros oídos hoy en día porque estamos acostumbrados a la traducción típica de Reina Valera 60 cuando dice haced discípulos a las naciones. Haced discípulos a las naciones. Sin embargo, bueno, esta es enseñad a las naciones un poco la adaptación de la traducción de la Biblia Antigua 1909, porque decía ahí doctrinad a las naciones. En todo caso, es una adaptación, es una modernización, se puede decir una actualización. Enseñad a las naciones. Y creo que es mucho mejor esta traducción que tenemos aquí, enseñad a las naciones, así que incluso es, vamos a decir, la correcta. ¿En qué sentido? ¿O es más correcta? ¿No? ¿En qué sentido? Pues porque de este mandamiento siempre es enseñar, o también aprender, ¿no? Se puede hasta citar, ¿no? Porque lo podemos recordar perfectamente. En griego se llama el verbo manzano. El manzano.
el manzano, el verbo es siempre enseñar o aprender. Lo podemos ver, bueno, hay muchísimos lugares en el Nuevo Testamento, pero podemos verlo en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan, vemos, es enseñar o aprender, y todos sean exhortados. O en Romanos también, capítulo 16 y versículo 17. Allí tenemos: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan disensiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Entonces, el significado es, pues, aprender por medio de una instrucción que uno recibe de otro, de un maestro, ¿no? Aunque también lo encontramos usado esto en un sentido de aprender por experiencia, como, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 4 y versículo 11, solamente vamos a dar este ejemplo, cuando dice: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme en cualquier situación que me encuentre. Entonces es aprender, y en un sentido activo del que lo hace uno, es enseñar, siempre, siempre. Es cierto que la palabra que está relacionada con este verbo en griego se traduce siempre no se traduce como alumno en el Nuevo Testamento, no se traduce como estudiante en el Nuevo Testamento, sino como discípulo. Y de ahí, pues, que se utilice esta traducción de hacer, ¿no? Pero es el único caso en el Nuevo Testamento que se traduce de una manera así parecida. Pero la segunda razón, sobre todo, por la que pienso que es muy superior lo que tenemos, es porque la frase «haced discípulos a las naciones», ¿cuál es la idea que la gente recibe o recibimos normalmente? Es que hemos de hacer discípulos personas, ¿no? Hemos de hacer discípulos a las naciones. La idea era un poco de ir a las naciones para hacer discípulos, ¿no? O ir y hacer discípulos también de entre las naciones. Hay otras versiones que lo traducen así, ¿no? Ir a las naciones a hacer discípulos, o ir a hacer discípulos de entre las naciones. Sin embargo, el original lo que dice es que hay que hacerlo a las naciones. No tendría ningún problema en decir discipular las naciones, ¿no? Id a discipular las naciones. Id, se está viendo entonces a las naciones. El objetivo son las naciones. El objetivo es los grupos, ¿no? Llamado naciones. Y entonces esto, en el contexto del Evangelio de Mateo, que es el que insiste más de los evangelios, ¿no? Juntamente después también con Juan, por otra parte, del gran cambio del Nuevo Testamento, que el reino les iba a ser quitados a la nación judía total para darlo a las otras naciones, como vemos en Mateo 21 y versículos 41 y 43. Dice: a los malos destruirá terriblemente y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y dice el versículo 43: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado a la nación judía como tal, y será dado a un pueblo que haga los frutos de él. Entonces vemos que es en este contexto del evangelio a las naciones. Y entonces, ¿esto qué es lo que comporta? Pues en primer lugar que, por supuesto, en el nuevo pacto
que es la culminación ya, la plenitud del pacto antiguo y por lo tanto ya es el final y el definitivo, este pacto ya no es con la nación de Israel como tal, ya no es con el pueblo judío, con la nación, como fue con Abraham y con Moisés, sino que es un pacto que se abre a todas las naciones. Es el contraste entonces entre el particularismo de la nación judía y el universalismo en el sentido de la apertura a todas las naciones, ¿no? Es también entonces el significado de que se predica el Evangelio entonces. Se predica a Cristo, a toda criatura o a toda creación, como dice Colosenses 1. Se ofrece el Evangelio. Para que, pues, por la fe en él, cualquiera pueda ser salvo. De los que oyen, ¿no? Se salvarán, pues, aquellos que el Señor, pues, haya dispuesto, ¿no? Aquellos que el Señor, pues, haya elegido. Pero se ofrece el Evangelio, ¿no? Se predica el Evangelio, se predica a Cristo a toda la creación, a toda criatura. Pero también entonces vemos que si se dice de las naciones, es también por el cumplimiento de todo lo que dice el Antiguo Testamento en cuanto a la bendición de las naciones, que las naciones se iban a convertir, que las naciones iban a recibir la palabra de Dios. Entonces, que esto significa que se tiene que hacer el máximo esfuerzo para evangelizar las naciones, para discipular las naciones, para enseñar las naciones, de manera que, incluso podríamos decir, cristianizar las naciones, para que se cumpla lo que leemos, y digo, en el Antiguo Testamento, en los profetas, en Isaías, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 3 de Isaías. Cuando dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. O también Isaías, podemos ver en muchísimos profetas, pero en Isaías 49 y versículo 23, cuando dice: reyes serán tus ayos. Bueno, podemos leer el versículo 22 también. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Entonces vemos que esto es la orden dada a los apóstoles. Se ve el cumplimiento de estas profecías del Antiguo Testamento. Se ve como el cumplimiento de estas profecías, que se cumplen ahora en Cristo, que se cumplen ahora, por lo tanto, por la predicación del Evangelio. Que no se tiene, por lo tanto, que estar esperando esto a, pues, el reino milenial después de la segunda venida de Jesucristo, una época dorada final que todavía no ha llegado. Que es ahora y que se ha venido esto cumpliendo a lo largo de estos 2000 años de cristianismo, de cristianización, de evangelización a las naciones. Y este es entonces, vemos, la enseñanza así de este texto, que se puede resumir en esta frase: que la Iglesia, por medio de sus ministros, ha de enseñar la palabra de Dios, discipular, si se quiere, enseñar la palabra de Dios a los grupos humanos que se llaman naciones. Naciones. Y es entonces aquí donde decíamos, ¿no?, la mayor necesidad del tiempo presente. El gran, podemos decir, también, pues, problema, incluso podemos hablar de fracaso en el tiempo presente. De que no se llega a las naciones como naciones, porque eso ni siquiera está en nuestros esquemas mentales. Y decíamos la semana anterior
que si el confinamiento es una imagen, una ilustración de que estamos encerrados en nuestros propios esquemas mentales. Porque no estamos nosotros, pues ni siquiera concibiendo la posibilidad de que la iglesia verdadera, esté anunciando y enseñando la palabra de Dios a las naciones. Porque ya para... iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia me estás hablando, no? Por nuestro, digamos, grado evangélico, sobre todo, de extremada fragmentación. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Eso es otro tema, eso lo dejamos aparte. Pero dejando aparte esto, es que nosotros mismos hemos asumido y hemos interiorizado el principio fundamental de la modernidad. La modernidad es la civilización, la cultura que arranca desde el siglo, bueno, desde la Revolución Francesa hasta aquí. ¿Y cuál es este principio fundamental? Que es que la religión nada tiene que ver con la sociedad como sociedad, ni con la vida pública, ni con las naciones como naciones. Y vamos nosotros entonces y decimos, sí, es verdad, es que ni siquiera somos religión, ni ha de ser, sino que ha de ser una relación, ¿no? No religión, sino relación, ¿no? Y de esa manera se privatiza completamente la ley, la fe. Entonces se intimiza completamente el cristianismo. Se subjetiviza, pues no es algo objetivo, ¿no? Un cuerpo objetivo, sino es algo subjetivo y por lo tanto se relativiza. Y entonces, si se relativiza, no tiene nada que decir, pues no tiene nada que aportar. Solamente mira, qué majo que son los cristianos, ¿no? Que está bien, que lo seamos. Pero no estamos entonces a pie de igualdad con otras ideologías y con otras enseñanzas que sí han tomado las naciones. Ya en el siglo XVIII, pues la enseñanza del liberalismo, ¿no? De la ilustración, de las luces, ¿no? De las Lumière. Ha tomado las naciones desde entonces. Y a partir de entonces, más aún, pues las del socialismo utópico y después del marxismo. Hasta el punto de que nuestra, digamos, esquema mental en nuestras sociedades de la gente normal piensan a la manera que, digamos, que es una mezcla entre liberalismo y sobre todo marxismo. Sobre todo marxismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en vez que sea la iglesia quien enseña a las naciones, al final son las naciones que enseñan a la iglesia. Por medio de estas enseñanzas, por medio de estas doctrinas, ¿no? Por medio también de sus instrumentos, que tienen muchos, por supuesto, el Estado. Los estados tienen grandes, digamos, tienen todos, digamos, los medios a su alcance dentro de una determinada nación, ¿no? Para, digamos, cortar para que todos se sigan pensando de una misma manera, por medio de la escuela, sobre todo la pública, pero también el Estado es el que está dando entonces las instrucciones a todas las escuelas de cómo tienen y lo que tienen que enseñar, a través de los medios de comunicación y a través de lo que socialmente está permitido decirse y no está permitido decirse, porque sí, hay libertad de expresión hasta un cierto punto, que es lo que se determina el Estado. Más allá no tienes tú esta libertad, te tienes que autocensurar o te censuran. O te censuran. Así, por lo tanto, en vez de nosotros enseñando a las naciones, discipulando a las naciones en la palabra de Dios, son las naciones que lo hacen a nosotros. Esa es la gran cuestión. Entonces, pues nos dice eso también
pues bueno, al final también nos afecta la manera de ver el mensaje de la palabra, el mensaje del Evangelio, el mensaje también de la ley de Dios. Ya entonces, bueno, pues hay también un relativismo en cuanto a la manera de la salvación. Todo el mundo se puede ser salvo, ¿no? Porque hay una libertad, ¿no? Pues sí, de una libertad de credos, pues entonces la idea es que todos igualmente están en el mismo grado, digamos, de igualdad para ser salvos, ¿no? A lo mejor los cristianos, ¿no? Nosotros nos decimos a nosotros mismos que estamos un poquito mejor, pero en realidad no es así, ¿no? Y en cuestiones de moral, ¿qué vamos a decir, no? ¿Qué vamos a decir, no? ¿Cómo se ha cambiado en los últimos 10, 15 años de opinión dentro de las iglesias en toda una serie de cuestiones de tipo moral, ¿no? En cuanto, pues no sé, lo que tiene que ver con la sexualidad, con la naturaleza del matrimonio, etcétera, 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 hasta llegar ahora también a la cuestión de los sexos, de los roles de los sexos, si es que lo tienen o no, ¿no? Si es que hay un género que nos viene dado por naturaleza o es solamente cuestión de elección, todo cuestión de libertad, ¿no? Individual, ¿no? Entonces vemos que al final el gran riesgo es que ocurra con nosotros como cuando uno se va al supermercado, ¿no? En el supermercado hay muchas veces la marca blanda, ¿no? O la marca blanca, o como se quiera llamar, ¿no? Pero esa marca, muchas veces nos vamos a encontrar que, de un producto hay 3 o 4, digamos, modelos, por así decirlo, ¿no? Con distinto envase, con distinto nombre. ¿Sí? Pero después tú lo tomas, ¿no? Te haces la atención y dices, ahí va, pero si es la misma dirección, es la misma fábrica. Por lo tanto, ¿qué es? Es el mismo producto, con envases distintos y con distintos nombres. Y con distinto precio, ¿no? Porque uno tiene más cantidad y otro tiene menos cantidad. Y de esa manera, pues el mismo producto vende igual o vende más, ¿no? Por una marca y por la otra. Y al final el gran peligro para nosotros es ese, que seamos lo mismo, el mismo producto que lo que nos enseñan las naciones, lo que nos enseñan los estados, los gobiernos que están siguiendo las ideologías en la que sí ellos han sido enseñados. Entonces, esto es sobre todo una palabra, sobre todo para los pastores y para los ministros, de despertar a esta realidad. Que nuestro llamamiento sí es predicar el Evangelio y ofrecerlo a toda criatura, pero en nuestro ministerio desemboca en este llamamiento a las naciones y esta enseñanza a las naciones. Hemos de despertar a esta realidad, ¿verdad? De que ese es el fin último, el fin más alto de nuestro llamamiento es el de evangelizar y discipular las naciones. Y ya la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de aquellos que por la fe conquistaron reinos. Hebreos capítulo 11, versículo 33. Por la fe conquistaron reinos. Y hemos de tener ese mismo espíritu de conquista. Por la fe conquistar reinos. Este anhelo de, sí, hacer derribar las fortalezas del enemigo, como nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10, evidentemente no de una manera física, porque dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas
en Dios para destrucción de fortalezas. Sí, destrucción, no física, pero sí destrucción de fortalezas, de estas, digamos, enseñanzas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, como dice Pablo a continuación, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y yo no voy, pues, a estar apelando a virtudes naturales del hombre para llevar a cabo esto. Pero sí que voy a hacer como el Señor Jesucristo hizo en el Evangelio. Porque el Señor Jesucristo tomó en una parábola como ejemplo a aquel que, pues, le iban a echar del trabajo, por así decirlo, y entonces él, pues, les estuvo, pues, yendo a los demás que habían sido sus clientes con los que él trataba, ¿no? Y, bueno, pues, para que, bueno, asegurar la jubilación, ¿no? O asegurarse un poco el paro, pues, fuera y decir, bueno, ¿tú cuánto debías a mi dueño? 80, pues mira, apunto 60, ¿no? ¿Para qué? Para que le vayan después ayudando un poquito, ¿no? Le vayan un poco, pues, aquello del soborno, de la corrupción, etcétera, ¿no? ¿Y qué dice el Señor Jesús en el Evangelio? Alabó al siervo malo por su astucia y lo puso como ejemplo. Y vemos en los 200 años que no es entonces en cuestión de astucia, pero sí en los 200 últimos años, gente que ha conquistado reyes. Gente que ha cumplido a su manera con esto de enseñar, pero no la palabra de Dios, sino estas doctrinas que se levantan en contra de Dios. Gente que sí tiene valentía, humanamente hablando. Valentía. Y que toma riesgos en la vida. Como lo tomó, por ejemplo, John Knox, la reforma de Escocia. A todo el mundo nos gusta la reforma en Escocia. Pues sería interesante, pues, verlo. Y él sí tomó riesgos. Enfrentándose además, pues, a una reina y, bueno, pues la destituyeron por traición y por etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no hace falta ahora entrar, pero vemos que tomó riesgos. Y hay que predicar el Evangelio, sí. Hay que evangelizar, sí. Hay que ocuparse de la evangelización, del evangelismo personal, si uno nos da, pues, la oportunidad, como también del pastoreo, como también de la consejería, etcétera, etcétera. Pero también hemos de tener presente el alcance tremendo de estas palabras de Jesús. Y cada uno es responsable de que así llegue a ser. Por lo menos de hacer lo que está en su mano, según los dones que ha recibido, según el talento que el Señor le ha confiado. Y tenemos, pues, que estar también orando al Señor y pidiendo que el Señor, pues, nos permita ver, pues, sí, que las naciones reciben la palabra de Dios y el nombre del Señor y su palabra deja de estar continuamente, digamos, desechado para que sea honrado, porque Cristo es el Rey de los reyes y el Señor de los señores y su palabra es verdad. Es la verdad. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra.